Front flip, mortal adelante o front tag, como quieras llamarlo. En el siguiente vídeo te vas a encontrar conocimientos técnicos y consejos que seguramente no te hayan explicado antes. Hola Warmers, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de Warmachinzo. En el vídeo de hoy vamos a trabajar el mortal adelante o front flip. He estado buscando en YouTube y he encontrado varios vídeos de movimientos acrobáticos en suelo básicos y creo que falta más explicación técnica y consejos para que podáis dominarlos con mayor facilidad y con mayor seguridad. Y es por eso que hoy, en el vídeo de hoy, vais a conocer la técnica a la perfección del movimiento mortal adelante y todas las progresiones, todos los ejercicios que hay que hacer para dominarlo. No me enrollo más y vamos a por ello. Importantísimo, antes de aprender a realizar un mortal, tenemos que conocer el antesalto. ¿Qué es el antesalto? Yo vengo con carrera, el último paso lo haré con mi pierna predominante, ya sea la derecha o la izquierda. De ahí me impulsaré con una pierna para en el aire juntar las dos piernas y llegar en esta posición. Iniciaremos el mortal adelante con la cadera extendida, glúteos apretados, abdomen apretado, brazos arriba y desde aquí, mirando al frente, es la posición en la que iniciaremos el mortal. ¿Qué vamos a realizar después del antesalto? Una vez que he llegado en esta posición, la cara se mantiene al frente y son los brazos los que se lanzan a máxima velocidad y máxima explosividad hacia abajo para generar rotación. Pero no únicamente la rotación la generamos lanzando los brazos, sino que al tiempo que lanzo los brazos, la cadera y la espalda sube por encima de los hombros para empezar a iniciar esa fase de rotación, y es ahí donde luego nos agarraríamos las rodillas para rodar. En este primer ejercicio vamos a necesitar una goma elástica, no hace falta que sea excesivamente tensa, cada uno que utilice la que tenga a su disposición. La vamos a anclar en un punto fijo, nos vamos a colocar de espaldas a ese punto de anclaje y con los brazos arriba. Desde aquí vamos a trabajar la fase de lanzamiento de brazos, cara al frente, lanzo explosivo brazos. Lanzo explosivo brazos, intentando mantener el cuerpo lo más recto posible sin carpar en exceso, y son los brazos los de que desde máxima extensión lanzo lo más explosivo que pueda hacia abajo. Deberíamos hacer unas 10 repeticiones, os dejo que lo trabajéis por vuestra cuenta y pasamos al segundo ejercicio. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar el lanzamiento de brazos en el mortal adelante, por lo tanto, vamos a coger un balón medicinal, cada uno que se coja el peso que considere oportuno. Nos colocamos arriba, brazos arriba, mirada al frente y desde aquí, ¡bum!, lanzamiento explosivo de balón abajo. De nuevo, cojo y de aquí, mirada al frente, trato de no carpar en exceso el cuerpo y desde aquí lanzo explosivo los brazos, lanzando el balón hacia abajo, rebota, lo cojo y vuelvo a repetir. 10 repeticiones, pero tranquilos, ya lo haréis. Vamos a por la siguiente. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar la fase aérea, la fase de rotación. ¿En qué posición tenemos que estar en el aire? Nos vamos a sentar, rodillas flexionadas, nos agarramos las rodillas y en esta posición ruedo atrás, ruedo adelante, ruedo atrás, ruedo adelante. Importante, un truco importantísimo si no queréis partir la nariz. Hay que cogerse las rodillas ligeramente abiertas. ¿Por qué? Porque puede pasar que cuando realice el mortal adelante no tenga la suficiente rotación, caiga con los glúteos en el suelo y me vaya hacia adelante. Si me voy hacia adelante y tengo las rodillas juntas, me voy a golpear con la nariz en las rodillas. Por tanto, importante, un poquito abiertas, de tal manera que si voy hacia adelante no pasa absolutamente nada. Trabajamos en esta posición la rotación, importante. La cabeza no se lleva atrás, ¿vale? Cervicales miran hacia adentro, de aquí ruedo y hacemos 10 balanceos. ¡Shh! No corráis. Vamos al siguiente ejercicio. En este ejercicio seguimos trabajando la rotación del mortal en el aire. Nos vamos a colocar completamente de parado, podemos utilizar una superficie blanda. Si no tenéis una superficie blanda porque entrenáis en la playa o donde sea, no pasa nada, hacéis un montículo de arena y eso ya os amortiguará la caída con los glúteos. Nos colocamos completamente rectos y desde aquí, brazos arriba, medio mortal,
a caer completamente sentados. No buscamos caer de pie. Aquí lo que estamos trabajando es, yo vendré en carrera y empezamos a enlazar fases. Lanzamiento de brazos, sigue subiendo la cadera por encima de los hombros, me agarro las rodillas ligeramente separadas para caer sentado. Importante, seguramente que muchos de vosotros vendréis corriendo y en el momento de saltar, antes de saltar, de despegar los pies del suelo, ya os estaréis agachando para meteros en rotación. Error. Importante, desde aquí salgo arriba y luego inicio la rotación. Entiendo que no podemos salir arriba, quedarme un segundo parado y luego iniciar la rotación, porque eso sería antinatural, pero lo que tampoco quiero es que rompáis el ángulo de cintura a la hora de saltar. Por lo tanto, desde aquí, al tiempo que lanzo los brazos, centésimas de segundo después, ya está subiendo la cadera por encima de los hombros, ya me estoy encontrando las manos con las rodillas y me meto en rotación. Importantísimo eso. Desde aquí, salto y medio mortal. 5 repeticiones. No corráis, que vamos a por otro ejercicio. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar en la última fase del movimiento, porque aquí no se trata de saltar, girar y venga, y ya caeré. No, hay que controlar la caída. Seguramente muchos de vosotros os vais a encontrar con que vais a caer cuclillas, otros vais a caer encajados, otros de culo, vais a sentir como que no tenéis la suficiente altura y rotación y que os encontráis de golpe el suelo. Puede ser que si no hacéis las fases anteriores correctamente os falte altura y rotación, pero también puede ser que no sepáis orientaros en el aire, es decir, que no tengáis una suficiente visión en el espacio de donde estáis para frenar esa rotación y simplemente amortiguar, porque lo que se trata es de frenar el movimiento, de amortiguar con las piernas la recepción del movimiento, no se trata de impactar fuerte con los pies en el suelo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que nos vamos a colocar en una ligera altura y desde aquí, con los ojos cerrados, no me hagáis trampas, con los ojos cerrados, vamos a saltar hacia abajo y en el último momento los vamos a abrir para amortiguar. Es decir, desde aquí, ojos cerrados, salto, ya, y amortiguo. En el último momento abro para trabajar esa orientación espacial y amortiguo flexionando bien las piernas, abiertas a anchura de hombros, y ahí es donde voy a controlar la caída del movimiento. De esto vamos a hacer 10 repeticiones. Bueno, warmers, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado los ejercicios y que os sirvan de ayuda para dominar el front flip. Recordad etiquetarme en las redes sociales, @chinso, para compartir vuestras mejoras en este movimiento, y si estos vídeos os han parecido una mierda, pues nada, bajar ahí a los comentarios y decir este canal es una mierda, que borre todos los vídeos porque esto no sirve para nada. Ya lo habéis visto. Nos vemos en el próximo vídeo. We'll be right back.